Bueno, en principio me gustaría que aclaremos qué fueron los incidentes, quién estaba ahí cerca o quién me lo puede contar, de qué se trataron los incidentes, esto de que Mira, habla Clarín. la verdad que fue algo minúsculo, fue cuando la columna de un sector ultra, digamos, porque cuando llega una columna con palos, garrotes, con una actitud que nada tenía que ver con esa fiesta, que nada tenía que ver con lo que decían ahí un ex detenido, con lo que decía Juan Manuel. Creo que la jornada fue una fiesta de más de 100.000 personas. De hecho, yo caminé junto con nuestra columna y, y te lo juro que sentí que, que la muerte de esa generación, que la desaparición de la generación de mis viejos no fue en vano. Entonces, esa felicidad, esa fiesta llena de chicos de 14 años, 12 años, de 15 años, ver esa juventud que está tomando mucha más conciencia de lo que nuestra generación tenía hace algunos años, ver este crecimiento que hay entre la generación de los 70, nuestra generación, que somos los hijos, o quizás a alguna generación intermedia, ya es ya es algo muy positivo. Y ver que las generaciones que nos siguen a nosotros vienen mucho más formados, mucho más conscientes, mucho más dispuestos a proteger y a quizás ser parte de una sociedad que se piensa como un todo, ¿no? Digo, esa romper con el individualismo, que quizás mi generación también tuvo que pelear con ese discurso en los 90, donde si bien a nosotros nos tocó resistir en la sociedad, se pregonaban valores que tenían que ver con otra sociedad. Estos chicos son hijos de la generación de Néstor y de Cristina, son hijos de esta década ganada, ¿no? Se incorporan a la política con un nivel de desocupación muy bajo. Se incorporan a la política con una asignación universal por hijo que le da dignidad a las personas, que le da que tratamos con eso quizás de equiparar en el nivel de en el nivel de oportunidades que tiene que tener nuestro pueblo. Y esta generación, estos jóvenes, porque ya nosotros dejamos de ser jóvenes, estos jóvenes le ponen una alegría y una felicidad a la jornada que nada tiene que ver con la actitud de un grupo ultra que viene con palos, garrotes a querer tomar quizás protagonismo porque saben que cuentan con algunos medios que usan esos pequeños hechos minúsculos para anular o para silenciar, ¿no? Como decía, Sí, digo, sí, como sí. el informe, ¿no? Estela Carlotto dio
un discurso y fue silenciado por un periodista que contaba otras cosas, Sí, que no claro. eran quizás trascendentes, ¿no? ¿Qué te pareció lo de Estela con la complicidad de las empresas, ¿no? Del mundo empresarial? Y bueno, eso es lo que faltaba. Estela ahí, leyendo ese discurso que se había discutido entre todos los organismos y las organizaciones sociales y políticas, mostrando ahí que estábamos todos juntos. Ahí, con la democratización de la justicia, que fue la consigna que nos unió a todos en la fiesta de amor y alegría en la que fuimos todos a la plaza, con esa consigna se demostró que este proyecto está para avanzar. Yo veía las columnas con cientos de jóvenes, como decía recién Guado, jóvenes menores de 15 años, gran parte de ellos, jóvenes que efectivamente encuentran en este proyecto la posibilidad de vivir con dignidad, una voluntad de unidad absoluta, siempre en el juego democrático. Lo que hicieron estos tipos, esta izquierda intergaláctica, esta palio-izquierda que fue a romper, porque la columna del peronismo militante estaba muy cerca, tuvimos la oportunidad de ver lo que pasó, ellos fueron directamente a romper, a buscar el conflicto, para que después ese conflicto repercutiera tiñendo de conflicto a la fiesta popular. Una minoría, algo muy minúsculo, que no representa en nada lo que fue ayer la Plaza de Mayo. La recuperación de las banderas de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos manchada por unos pocos, no, eso tiene que ver exactamente con lo mismo que le hizo Tenenbaum a Estela, ¿no? Ese capítulo que día a día los hombres de Manieto suman a la historia universal de la infamia. Cómo ese tipo se digna a chicanear a Estela Carlotto. Hay una bajeza moral en la consecución de esos intereses que lo lleva a derrapar constantemente. Una mujer como Estela Carlotto, que es representante mundial del coraje y la valentía inclaudicable para encontrar a los nietos, para llevar hasta las últimas consecuencias las causas por derechos humanos, ese tipo se digna a mancillarla, ese tipo nos insulta a todos. Galeano, ¿cómo lo ves? Nosotros queremos reivindicar principalmente la movilización, digamos, la masividad, y creo que demuestra la contundencia de la movilización popular, digamos, sobre todo para profundizar este proceso, digamos, y la importancia de esto. Y bueno, la participación de la familia, digamos. Quería rescatar algo que decía Estela, esta cuestión de reivindicar a los compañeros en su identidad política, digamos. Porque los compañeros que desaparecieron no fueron cualquier compañero, digamos, no fueron luchadores sociales, fueron compañeros que tenían una política determinada, que había un proyecto. Y eso lo vamos viviendo, digamos, marcha a marcha. Se nos acercaban los compañeros y nos decían, bueno, a la columna, nos decían, no, nos hacen acordar a nuestros viejos, que, digamos, o gente que venía del exilio y pero nos hablaba directamente, digamos, sí, mi papá era montonero y teníamos este proyecto, era militante de la FAC y nos contaba su historia. Y bueno, me parece eso es importante. Y con respecto a los disturbios, digamos, esto tiene que ver con una estrategia de desmovilización. Lo que más les duele a los grupos del privilegio es la movilización popular. Ahí donde tenemos que avanzar, digamos, y eso es lo que les duele. Ya cuando íbamos pintando días anteriores, que íbamos pintando las paredes, no nos han vencido, se acercaban los vecinos y nos decían, es cierto que Cristina no va a dejar entrar a la plaza a los que no estén, digamos, a favor de eso. El mismo compañero decía, mirá, que teníamos miedo porque dicen que va a haber disturbios, digamos, y concretamente esto apunta a eso, digamos, a desmovilizar al pueblo. Pero bueno, no pudieron, fue una fiesta y bueno, eso quedó demostrado. La familia, digamos, los niños. Sí, sí, yo estuve con mi nene, UPA dormido, o sea, eran cualquier cantidad de bebés, o sea que realmente era muy tranquilo, fue una manifestación muy tranquila. Guado, hoy sos el diputado de Pedro, pero tu historia tiene mucho que ver, la dictadura se llevó a tu mamá, a tu papá y a vos. No sé si vos querés hablar de esto, porque me parece, más allá de la implicancia política, cómo te despertás vos un 24 de marzo y qué te pasa, ¿no? Bueno, mi viejo militó en la Facultad de Abogacía de la
UBA, militó también en el sindicato de judiciales, donde yo conocí al compañero Galeano, que milité con él hace mucho tiempo. Él militó en la facultad, mi vieja también militaba en la Juventud Universitaria Peronista. A mi viejo lo matan en el año 77. Lo matan o él se quitó la vida antes de que se lo lleven. Después mi vieja, estábamos en el barrio de Flores en octubre del 78 viviendo. Mi vieja ya tenía un embarazo de 8 meses y algo, y entra una patota compuesta. ¿Y vos de qué edad? Bueno. Yo tenía 1 año y 11 meses, casi 2. Entra una patota compuesta por el GT1, el GT2, Gendarmería, parte del Ejército y de la Federal. Hacen un operativo con alrededor de 100 personas. Entran por un patio, entran por una terraza con una bomba. Ahí había una persona más que fallece producto de la bomba. Mi vieja y yo estábamos en la bañadera, que la bañadera era como una especie de refugio contra las balas. Y nada, una ráfaga de tiros por la puerta del baño impactó en el cuerpo de ella, en el mío no, por suerte, y nos llevan al centro clandestino Olimpo. Ahí creo que yo estoy un par de días y después me secuestran. Estuve apropiado hasta primeros meses, hasta enero del 70.